Buenas noches a todos nuestros participantes. Los saluda Carlos Híjar de la revista Expofrío Perú Latam. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar llamado ¿Por qué usar bombas de vacío? Nuestro expositor el día de hoy es el ingeniero Ernesto Sanguinetti, gerente de la División de Ingeniería de Colimport. Además, es experto internacional en refrigeración y climatización. De igual modo, es presidente del Comité de Expofrío Perú y estará presente junto a otros expertos del rubro en el Congreso Expofrío, el cual se llevará a cabo en el Hotel Sheraton de Lima los días 24 y 25 de octubre. Por otro lado, recordarles que al final del webinar habrá una ronda de preguntas. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy el pase al ingeniero Sanguinetti para que comience con su ponencia. Ingeniero. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. El tema que vamos a tratar es un tema bastante sencillo. Es como un recuerdo para la mayoría de los que trabajamos en refrigeración y aire acondicionado. Y lo referido, como el título lo dice, a las bombas de vacío. Les voy a de inmediato presentarles el PowerPoint que hemos preparado para este caso. Pues tal como me presentaron, este es el título del tema, que usar bomba de vacío. Entonces, para ponernos en contexto, la bomba de vacío va a impedir varias cosas que vamos a ver a lo largo de la charla. Y vamos a comenzar indicando que hay varios factores no deseables en los sistemas de refrigeración y también de aire acondicionado, los circuitos. Comenzamos diciendo que la presencia de calor, oxígeno y humedad son los causantes de corrosión, formación de sedimentos, decomposición del aceite, formación de carbón y diversas fallas en el compresor del sistema. Normalmente estos son los tres factores que hay que controlar para que no tengamos problemas futuros de una instalación nueva y lograr que con ello tengamos vida útil, sobre todo en el compresor, que es la parte vital. Si hablamos del calor, la transferencia de calor, todos lo sabemos, es inevitable porque se produce compresión del vapor o el refrigerante que utilizamos en el circuito, porque si usamos compresor reciprocante, los pistones dentro de los cilindros elevan la temperatura del vapor refrigerante. Entonces es inevitable que se caliente, sobre todo a la descarga. La culata de los compresores que le llamamos se calientan bastante. Igual ocurre con los que son compresores rotativos, ¿no? Tienen rotores, ya no tienen pistones. Y los compresores de scroll tienen las espirales. Los de tornillo tienen los tornillos. Y también los centrífugos que tienen sus caracoles a gran velocidad. En todos ellos la temperatura sube, por lo tanto el calor pues es importante controlarlo en ese aspecto. Por ello que la mayoría de fabricantes y casi todos generalizan que las temperaturas de descarga no deben ser mayores de 120 grados centígrados. Lo ideal es que no pase de 100. Y normalmente hay una recomendación que les pongo que esto se mide a una distancia entre 10 y 15 centímetros a la salida del compresor. O sea, en la línea de descarga que está bien caliente, ahí se mide la temperatura. Normalmente ahora con los termómetros que son a distancia, ¿no? Que lo llaman termómetros infrarrojos. Ahí en el gráfico se puede ver también que la temperatura más alta siempre está en las válvulas, en la salida de los compresores. Ese es el punto más caliente. En el interior del compresor es el punto más caliente, pero se mide fuera del compresor a 10 centímetros de la tubería de descarga. Y como un semáforo puesto como un gráfico para que se noten, si llegamos a 135, la falla es casi segura porque el aceite pierde viscosidad, ya no va a lubricar bien. Ahí está el gran problema. Además de que va a producir carbonización, a veces el aceite también se descompone. Es un aceite mineral, era peor todavía con los
POE que usamos ahora más o menos soportan las temperaturas, pero la viscosidad, eso sí, prácticamente se pierde, ¿no? Ahí hay falla por lubricación generalmente. Por eso que si llegar a 120 grados hay que tener cuidado. 121 grados se ha puesto ahí, que ya estamos en un límite peligroso para la viscosidad sobre todo. Lo normal es no pasar de 105, 107 grados. Si estamos por debajo de ellos, no nos preocupemos. Pero tampoco hay que dejar pues, que la temperatura sea mucho más abajo de 90, 80 grados, porque eso significa que falta carga de refrigerante también, ¿no? La experiencia va a mandar eso, pero esto lo doy como pautas generales para aquellos que tienen experiencia y para aquellos que no lo tienen. Estos son los límites más o menos que hay que tener cuidado en cuanto a la temperatura. Veamos ahora los otros factores. El aire contiene, como se ve en el gráfico, nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, un poco de CO2, depende de la ubicación donde estemos también, pero por eso ponemos que ahí la presencia de oxígeno y humedad, la humedad en forma de vapor de agua generalmente, es inevitable porque cuando hacemos la instalación de cualquier componente o todo el equipo, tiene en el interior se queda aire, el aire atmosférico del lugar donde estamos instalando. Y con mayor o menor cantidad de los elementos de acuerdo a la ubicación geográfica también. Esto va a variar un poco de acuerdo a la ubicación geográfica, pero normalmente estamos en ese rango. En algunos lugares habrá un poquito más de vapor de agua, otros un poco menos de vapor de agua, un poquito más de dióxido de carbono, un poquito menos de dióxido de carbono, pero la composición del aire en cuanto al nitrógeno y al oxígeno, esas son proporciones grandes comparado con el vapor de agua, sobre todo con el vapor de agua. Sin embargo, mi preocupación y la preocupación de todos nosotros es hacer desaparecer el vapor de agua y sobre todo el oxígeno. El oxígeno porque con el calor puede producir oxidación y eso se ve en muchos casos cuando se destapa un compresor malogrado, la culata parece oxidada y todo el mundo dice, pero se no estaba destapado. No es necesario que esté destapado porque el oxígeno oxida y con el calor más rápido. Y el otro factor que es muy preocupante es tener vapor de agua porque en algún momento se puede condensar y nos trae problemas de taponeo, sobre todo cuando se usa tubo capilar o cuando se usa válvula de expansión, en los edificios se empieza a formar no solo agua, sino hielo. Entonces, todo eso ya ven que ustedes los debemos eliminar de alguna manera. Y esa forma de eliminar, una de las formas de eliminar, la más recomendable es usar bomba de vacío. Digo, ¿por qué la más recomendada? Porque muchos dicen, no, mejor le pongo un filtro grandazo y se acabó. No, no, es una práctica peligrosa. Algunos se confían mucho en el filtro. En instalaciones grandes, indudablemente pueden ni pensar que un filtro va a solucionar el problema, ¿no? Hay que ser vacío. El aire que respiramos normalmente lo podemos visualizar, digamos, en un gráfico que es la carta ciclométrica. Como adelantamos, el volumen de aire es de 78% y 21% de oxígeno en volumen. En peso es un poquito menos, pero están por ahí parecidos. Y ahí está la humedad, ¿no? La humedad y el oxígeno ingresan al sistema porque ingresa aire atmosférico. Lo hacen en forma invisible porque la humedad está en forma de vapor de agua y el oxígeno es un gas que forma parte del aire. Es imposible prevenir el ingreso de vapor de agua a un sistema abierto de atmósfera. Y mientras trabajamos, así va a estar, ¿no? Todas las tuberías, todo mientras vamos a soldar, etcétera, todo está expuesto al aire. Por lo tanto, debemos evacuar esta humedad que se puede condensar y hasta congelar en determinados puntos dentro del circuito frigorífico cuando ya tengamos la carga de refrigerante que circula, que lo va a acompañar. Si no hacemos un buen vacío, todo lo que acabo de hablar va a acompañar al refrigerante, creando obstrucciones y problemas en el funcionamiento del equipo. La carta ciclométrica nos dice qué cosa está ocurriendo con el aire que estamos respirando y el aire que estamos respirando en el lugar donde nos instalamos. El punto P, por ejemplo, es un punto que podríamos tener en algún lugar donde estamos haciendo o en el lugar donde estamos en estos momentos parados, ¿no? O estamos sentados. Esta carta ciclométrica es interesante porque si nos vamos a la línea roja hacia abajo, nos dice qué temperatura tenemos.
se llama temperatura de bulbo seco. Eso es lo que es la temperatura ambiente, que ahora en Lima la temperatura en las tardes y en la noche está bajando bastante. Luego hay una línea que se llama BH, que está en el gráfico, bulbo húmedo. La combinación de la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo da lugar a una curva HR. La HR que pasa por el punto P, esa es la humedad relativa. En el Senami siempre van a escuchar temperatura del ambiente tanto, humedad relativa tanto. Es porque tienen una carta ciclométrica y con los instrumentos de medición que tienen le da todos los puntos. Para nosotros, dentro de esta carta ciclométrica, lo más importante va a ser que este punto P nos va a indicar que si nos vamos en forma horizontal desde el punto P hacia la izquierda, vamos a llegar a una curva de saturación. Este PR se llama punto de rocío. Acá hay un punto de rocío. O sea, del punto P hacia la izquierda, llegamos a una curva de saturación, llegamos a un PR que se llama punto de rocío. ¿Qué significa punto de rocío? Que en ese momento, por el enfriamiento que hemos tenido, por irnos hacia la izquierda, la temperatura del aire ha alcanzado el punto tal en que la humedad que contiene empieza a condensarse. Empieza a haber las primeras gotitas de agua y si seguimos enfriando, esas gotitas de agua se van a ir desprendiendo del aire atmosférico. Y eso es lo que ocurre cuando llueve, ¿no? Cuando llueve hay un enfriamiento brusco del ambiente y si hay mucha humedad suspendida en el ambiente empieza a llover. Pero en el caso de nosotros que estamos instalando un equipo en cualquier lugar, sabemos que con el tiempo, de acuerdo a la temperatura que va a ocurrir en el circuito frigorífico, si se queda agua, si se queda humedad o se queda vapor de agua, va a ocurrir ello, se va a volver líquido. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso que hay que evacuar el aire para que el aire también arrastre de la humedad que contiene. Hecha esa explicación, muchos conocen la carta ciclométrica, que es esta que estoy mostrando. Lo que mostré anteriormente es un esquema de esa carta, que es esta, que para cualquier punto nos puede dar las condiciones en las que estamos para darnos dónde está el punto de rocío, qué cantidad de agua hay en el aire, etc. En aire acondicionado se usa mucho esta carta ciclométrica. Yo la estoy mencionando nomás como referencia para que sepan que yo puedo saber si hay mucha o poca humedad en el aire que estamos respirando. Complementando lo que ya había adelantado, si el punto P, que en el gráfico era P anteriormente, ahora es A, si nos vamos hacia la izquierda, llegamos a un punto B, que es el punto de rocío donde empieza a condensarse el agua. Si es que coincidiese esa temperatura con el punto B, nada más que se formarían pequeñas gotitas de agua. Pero normalmente ocurre lo que está en el gráfico a la derecha. Del punto A llega a B y empieza a condensarse la humedad. Pero como la temperatura de la superficie con la cual toca el aire de repente está en B, o perdón, está en C, significa que se va a seguir enfriando el agua, pero a lo largo de la curva de saturación. Se va a enfriar, se va a enfriar, se va a enfriar desde B hasta C. ¿Qué cosa observo? Que la cantidad de humedad que tenía el aire era 0,011 en este gráfico. Por haberse deslizado sobre esta curva, el agua se va separando del aire y alcanzamos una humedad menor de 0,076. Es un proceso de secado que ocurre cuando tenemos un vaso con hielo en nuestras manos. Y eso lo muestro en este gráfico. Si la temperatura ambiente es de 25 grados con 70% de humedad relativa, cuando el agua está a 22 grados centígrados, no pasa nada. Acá está el vaso con agua adentro y no se nota nada. El aire está afuera rodeando al vaso. Pero si le meto cubos de hielo, el agua y prácticamente la superficie externa del vaso, un vaso de vidrio podría ser, alcanza el punto de rocío. ¿Y qué cosa observamos en la superficie exterior del vaso? Gotitas de agua al comienzo. Pero después esas gotitas van chorreando y va formando un pequeño charco en la base del vaso. Eso es lo que antes puse gráficamente
que pasaba del punto B al punto C. O sea, no solo hay gotitas de agua, sino ya hay un montón de gotas de agua que se van formando y se va separando la humedad. Todo esto lo explico para que sepan que esto puede ocurrir dentro del sistema frigorífico. Si es que por alguna razón bajamos la temperatura y encima si lo mezclamos con el refrigerante va a ser catastrófico, ¿no? Hecha esa pequeña explicación de que el aire contiene humedad y que con la temperatura puede inclusive formarse líquido, veamos conceptos claves. Siempre tenemos para trabajar en los equipos, tanto de refrigeración como de aire acondicionado, nuestros manómetros. Tenemos manómetro de alta y manómetro de baja. Ya sabemos dónde se ubica el de alta o dónde se ubica el de baja. Pero lo importante es que hay, normalmente en el caso de los manómetros de alta, presiones positivas. En los manómetros de baja, la mayoría de refrigerantes trabajan con presiones positivas. Hay algunos refrigerantes que trabajan con presiones negativas. Por eso hay que poner conceptos claros. Fíjense, acá en la parte inferior está la presión cero, es cuando yo puedo hacer un vacío que no exista, entre comillas, aire de ningún tipo, ni muestra de aire, es una presión cero. Pero la atmósfera que estamos respirando en estos momentos tiene una presión que se llama presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar la he puesto con una línea llena y la presión que puede ser en Chosica, que puede ser en Casapalca, que puede ser en Ticlio, en cualquier parte de la sierra, la presión atmosférica está con línea punteada. La presión atmosférica, cuanto más arriba nos vayamos sobre el nivel del mar, disminuye. Eso es importante porque por lo siguiente. Ténganlo bien presente, ¿ya? Cuando yo tengo mi manómetro, 100 libras por pulgada cuadrada, esta línea azul es una presión manométrica positiva medida acá en Lima, donde la presión es casi a nivel del mar. Entonces miren que la flecha es azul, pero si yo me voy, como en antes mencioné, Casapalca, por decir, a una mina que hay en Casapalca, una mina que hay en Morococha, en nuestra sierra del Perú, o me voy a Antamina, que está en mayor altura todavía, la línea de la presión atmosférica es la punteada. Por lo tanto, mi manómetro es la que está con línea punteada roja. Mi manómetro ni sabe que lo han llevado a la sierra. Mide cero siempre. Pero como la presión manométrica mide desde la presión absoluta para arriba, mi manómetro me va a marcar un poco más. Ténganlo bien presente eso, para cuando vayan a trabajar a lugares de altura, su manómetro le va a marcar un poco más. Y fíjense con las presiones negativas. Yo tengo a la izquierda en el gráfico, hay una línea azul que va desde la presión atmosférica al nivel del mar hacia abajo, una línea azul. Dice presión manométrica negativa o presión de vacío. Yo tengo un vacío con una línea azul con mi manómetro a nivel del mar. Pero si hago lo mismo en un sistema que yo llevo mi manómetro para medir la presión de ese mismo equipo que yo lo he llevado a la sierra, el manómetro me va a medir la presión negativa que a la línea roja. Aparentemente tiene menor presión de vacío, pero no es así porque la presión absoluta no ha cambiado. La presión absoluta siempre se mide desde cero para arriba. Entonces la presión absoluta no ha cambiado, lo que cambia siempre es la presión manométrica. Igual ocurre con la presión absoluta, de lo que expliqué al comienzo, es la línea azul grandaza que he puesto larga, que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión absoluta no ha variado. Acuérdense entonces que los manómetros, con agujas sobre todo, son los que varían, porque siempre marcan cero, pero no saben que están a nivel del mar o encima del nivel del mar. Siempre la relación va a ser presión absoluta igual presión manométrica más presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica que estamos acostumbrados a nivel del mar?
Aquí le pongo todas las equivalencias, porque puede ser 1.033 kilos por centímetro cuadrado, 14.7 litros por pulgada cuadrada, que es lo que más usamos en el sistema inglés. Puede ser 1.013 bar, puede ser kilopascales, puede ser megapascales, o también se puede medir en columna de mercurio, que acá a la derecha le pongo el barómetro famoso de Torricelli que dio lugar a saber cuánto valía pues esa columna. En nombre de este señor que hizo los experimentos le pusieron barómetro de Torricelli. Un barómetro que tiene una vasija con mercurio, tiene un tubo de vidrio que lo voltean y la presión atmosférica empuja a la superficie que hay en el recipiente de abajo y la columna sube automáticamente 760 milímetros. Entonces se comprueba que la presión atmosférica ejerce tal fuerza sobre esa superficie que lo eleva 760 milímetros. Pero si lo hacíamos o lo hacemos con agua, ese tubo de vidrio que normalmente usan es de 85, 90 centímetros, lo que estoy mostrando en el gráfico de la derecha, tenía que ser pues más de 10 metros esa columna. Pero como lo han hecho experimentalmente, ya sabemos que en lugar de 760 milímetros de mercurio, si lo ponemos con agua, sube 10.33 metros. Por lo tanto, una atmósfera, una presión atmosférica, es de 10.33 metros. Y aquí le agrego algo que vamos a ver con mucha continuidad cuando usemos bombe vacío. Vamos a usar micrómetros de mercurio, que son 760.000 micrómetros o micras de mercurio. Una unidad pequeña, pero sirve para lo que vamos a ver más adelante. Acuérdense que son micras o micrómetros de mercurio. También se usa el Torricelli, que equivale a 1 milímetro de mercurio, y las equivalencias están acá abajo. Se habla de pascales, que es 1 newton por metro cuadrado, se habla de bares, que son 100.000 pascales, 1 kilopascal, 7.5 milímetros de mercurio. Todas estas equivalencias son buenas conocerlas porque a veces tenemos que trabajar con distintas unidades, pueden ser inglesas, pueden ser métricas, pueden ser de tema internacional. Lo otro que hay que acordarse es que la micra o el micrón o el micrómetro es 0.01 milímetros. Es la milésima parte de 1 milímetro. Es importante saber que eso es las micras, porque con las bombas de vacío vamos a utilizar esta unidad. Por eso la menciono y pongo todas las equivalencias acá. Esta tabla es importante por lo siguiente. Fíjense, a nivel del mar vamos a poner libras por pulgada cuadrada. Siempre le redondeamos a 14.7, que es la presión atmosférica, en PSI-A, ¿no? Aquí se ve la columna absoluta, presión absoluta de la atmósfera. Puede ser 101.32 kilopascales o el libra por pulgada cuadrada 14.69, que normalmente decimos que es 14.7. En cuestión tipo barométrica, la columna que antes mostré decía que equivale a 760 milímetros de columna de mercurio. 760 milímetros. Eso es a nivel del mar. Fíjense si nos vamos a un lugar que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay un lugar, y varios en nuestro Perú, donde podemos trabajar a 3.000 metros. Pero lo pongo como ejemplo para que vean que la presión cómo baja, ¿no? A 3.000 metros la presión es 70.2 en lugar de 101 y en libras por pulgada cuadrada 10.18. Redondeando, aquí hay 14 y a 3.000 metros hay 10. Siempre hay una diferencia, hablando de libras, de 4 a 5 libras por pulgada cuadrada. Esto, acuérdense, cuando vayan, esta tabla sirve mucho cuando vayan a trabajar a cualquier sitio, porque ya sé que mi manómetro me va a leer 5 libras por pulgada cuadrada más que lo que me medía acá en el nivel del mar, cuando me voy a trabajar a niveles de mayor altura. Que no llame la atención porque esta tabla lo explica muy claramente cuánto es la diferencia. Acá tengo 14.7, a 3.000 metros tengo 10.1. Yo ya sé que me va a dar
4 punto y pico, casi 5 libras por pulgada cuadrada más. Hecha esa aclaración, que también me va a servir para más adelante, no olvidemos que también los refrigerantes tienen esas propiedades de presión y temperatura. Como referencia estoy poniendo refrigerante que ya desapareció, que el R12, el R22, acuérdense que está por desaparecer y hay un cronograma que poco a poco vamos a importarlo cada vez menos, unos cuantos añitos más desaparece, porque ya estamos en un ritmo cumpliendo con el protocolo de Montreal que ya no podemos importar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. El 134, 502 que también dejó de usarse, estamos con el 507 mostrándolo también ahí, y el 410. Todos tienen, para cada temperatura, tienen una presión, temperatura y presión. Todo lo que es rojo, les hago este recordatorio, porque todo lo que está en rojo trabajan con presiones negativas. Observarán entonces que si trabajan con 134A y quieren bajar en congelación, van a tener que trabajar con presiones negativas. Por eso expliqué antes un poco lo del manómetro. Si trabajan con refrigerante 507 o 410A, las presiones fervientes todos son positivas entre los rangos que nos movemos. El R22, que a veces y en muchos casos es usado para congelación, siempre había que cuidar que no trabajemos más abajo de -40, porque después ya es negativa su presión, como ven ahí, ¿no? A partir de 40, -40, recién es positiva la presión. Aclaro esto para que vean que por qué he explicado la tabla anterior de las presiones negativas. Otro importante para la bomba de vacío es acordarnos que cuando el agua ya está líquida, porque en algún momento se puede volver líquida, ojalá que no se vuelva líquida, pero si se vuelve líquido, sabemos que para que el agua se desaparezca, se evapore, hierva, como le llamamos, cuando la tenemos como líquido, en una olla, en una tetera, en la mano, tenemos que llevarla hasta 100 grados centígrados, o perdón, tenemos a presión atmosférica llevarla hasta 100 grados centígrados para que hierva. Pero si yo voy bajando la presión del agua a 600 milímetros de mercurio, 500, 400, 300, voy bajando, el agua va hirviendo cada vez menos, cada vez menos. La bomba de vacío es capaz, como van a ver más adelante, de hacer que la poca agua que pudiese haberse formado hierva a 20 grados centígrados, hierva a 10 grados centígrados y hierva inclusive a temperaturas negativas. Eso es la bondad de la bomba de vacío. Yo le bajo la presión, le bajo la presión, le bajo la presión, y como la bomba sigue succionando, me evapora, aunque sea una milésima de gota de agua que hay, porque la vuelve vapor. De todas maneras, la vuelve vapor y la podemos extraer. Eso es lo bueno de esta curva, para que sepan que la presión atmosférica ayuda, o perdón, la presión de vacío ayuda a que la temperatura de ebullición de cualquier líquido, que en este caso es el agua, sea cada vez menor y sea más fácil de evaporarla para que se vaya. Esta tabla muestra pues aquello, ¿no? Si yo tengo la presión atmosférica que es 760.000, acá se me sobró un cero, son 760.000 micras, hierve a 100 grados. Voy bajando la presión, voy bajando la presión, voy bajando la presión en micras, fíjense en micras, en micras, en micras, en micras, porque ya la presión absoluta ya es pequeñísima acá. No, un manómetro no puede medir estas presiones, los de aguja sobre todo. Entonces yo puedo inclusive evaporar el agua a temperaturas negativas. Lo usual es que empieza a evaporarse a 21 grados, como antes mencioné, entonces ya me aseguro que con el calorcito que hay en el ambiente exterior, lo evaporo fácil. Para mayor facilidad, vamos a ver que se recomienda también usar pues, estufas o calentadores cuando hay problemas de mucha humedad en un sistema. Pero aquí es para demostrar que cuando más baja la presión, más rápido es evaporar el agua que pudiese haberse quedado dentro del sistema. La cosa es tenerlo como vapor para que la bomba lo extraiga. Por eso que con lo que hemos hablado, la manera de reducir eficazmente la presión del sistema hasta que todo se vaporice el agua o la humedad que pueda contener, se extraiga. Es importante por ello reducir eficazmente con una bomba de vacío. Está hecho especialmente para eso.
El grado de vacío lo podemos hacer con un manómetro o manovacúmetro, el tipo analógico, el de aguja que le llamamos, ¿no? Con dial de aguja. Pero el problema es que cuando estamos en presiones de vacío, aquí les he puesto un gráfico de un manómetro de baja, que a partir de cero para arriba todo es positivo, pero a partir de cero hacia abajo están las presiones negativas. Pero las presiones negativas hasta cierto punto tienen precisión, pero cuando llegamos a 20 pulgadas de mercurio para abajo ya la cosa es bien difícil. Por eso que se recomienda, y eso es lo que acá pongo, es mejor usar un vacúmetro, porque el vacúmetro es más preciso porque de frente nos está midiendo presiones absolutas. Los vacúmetros pueden ser de tipo luces, porque hay lucecitas que se prenden y se apagan de acuerdo a la presión que estamos llegando, y los otros que tienen un visor digital. Entonces directamente nos está avisando cuántos micrones estamos alcanzando. De ahí es que lo más recomendable, si bien se puede usar el tomanómetro, porque por años se ha usado, porque no había vacúmetros antes, pero casi al final es casi al ojo decir a qué presión hemos llegado. Los vacúmetros nos dan mucha más precisión porque hay recomendaciones que enseguida vamos a hacer hasta qué presiones de vacío debemos llegar. Y eso lo dice aquí, porque hay que usar bomba de vacío en lugar de usar el compresor, porque siempre se encuentra, y lo he visto, muchas personas utilizan el mismo compresor para hacer vacío. Y otros dicen, no, no, yo no uso el compresor para hacer vacío, yo tengo mi compresor aparte para hacer vacío. Pero los compresores no están hechos para llegar a vacíos tan grandes, porque para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado se recomienda llegar a presión de vacío de 500 micras de mercurio. Y cuando, sobre todo en refrigeración, si usamos aceites sintéticos POE, que son bien higroscópicos, absorben humedad muy fácil, es mejor llegar a 300 micras. En general, tanto en refrigeración como aire acondicionado, lo ideal es llegar a 500 micras. Algunos soportan 700, 600, pero lo ideal es llegar a las 500 micras de mercurio. Pero en aplicaciones de refrigeración, repito, sobre todo de baja temperatura, es mejor llegar, nos demoraremos un poco más, pero tenemos que llegar aquí a 300 micras para asegurarnos que no vamos a tener problemas en el funcionamiento del equipo cuando carguemos el refrigerante. Siempre se debe usar una bomba vacío y no usar el compresor ni del sistema ni otra parte, sobre todo el compresor que se está instalando en el sistema o que tiene el sistema, por la siguiente razón. Primero, ningún fabricante de compresores responde a garantía si se usa como bomba de vacío. Basta que se entere que se ha usado como bomba de vacío y se malogró ese compresor, no hay garantía. Segundo, el compresor se calienta tanto porque no ingresa vapor refrigerante para la succión. Normalmente los compresores se enfrían con el vapor refrigerante que regresa por la succión. El protector térmico demora en desconectar porque se activa cuando se calienta por exceso de amperaje, pero el amperaje no sube mucho cuando estamos haciendo vacío con el propio compresor. Por lo tanto, demora tanto en hacer el vacío hasta el nivel que quiere, que se puede quemar el bobinado. Se calienta bastante. Tercero, puede ingresar al compresor suciedades y humedad que ha quedado en el evaporador y en la línea de succión. Puede dañarse las válvulas de ese compresor y contaminar el aceite del compresor. Es otra razón. Cuando el sistema está nuevo, a veces hay residuos de soldadura, hay viruta, hay varias cosas que pueden quedar en el sistema y malogran al compresor, sobre todo sus válvulas. Lo otro importante es que el vacío que se logra con cualquier compresor es bien alto, está alrededor de 40.000 micras. Nosotros queremos llegar debajo de 1.000 micras, ¿no? 500 micras de mercurio. Entonces el compresor, por más esfuerzo que haga, no llega a esos valores. Estamos lejos de lo recomendado. Por lo tanto, hay que aclarar que el compresor no está fabricado para alcanzar valores tan pequeños de vacío. Y lo último que hay que tener bastante cuidado es como la resistencia dieléctrica del aire o el vapor de agua es menor que la resistencia dieléctrica de los refrigerantes, se pueden producir chispas, huecos eléctricos en los compresores herméticos, sobre todo, entre el bobinado del motor y la parte interior de la carcasa que envuelve el compresor. Como se está evacuando para hacer vacío, aumentan esas posibilidades y esa chispa que puede haber con un arco voltaico entre el bobinado y la carcasa
quema el compresor. Y ahí destaco que son muy sensibles, por eso los compresores herméticos no usen, no hay que atreverse a usar como bomba de vacío. En resumen, hacemos vacío porque el aire es un gas no condensable que puede quedar atrapado, sobre todo en el condensador. Siempre en el condensador se van los no condensables y el aire que puede haber quedado y redunda pues en el rendimiento del compresor porque va a haber más presión. Cuando hay algún no condensable que ha quedado en el sistema, aire con vapor de agua o aire solo que ha quedado en el sistema, la presión de alde es mayor. Nos engañan pensando que la presión es alta por el refrigerante, pero es una mezcla del refrigerante y el aire. La humedad puede formar tapones de hielo en las zonas de una baja temperatura del circuito. Sí, porque eso sucede cuando no se hace buen vacío, ¿no? Se taponea el agujero de la válvula de expansión termostática o la salida del capilar se empieza a taponear. La presencia de humedad aumenta el riesgo de corrosión en el interior del circuito, sí, porque hay calor, como le dije antes, y hay oxígeno, porque hay oxidación que normalmente se va a manifestar en el compresor, dentro del compresor. Las lengüetas de los compresores se oxidan, la descarga de la culata se oxida, etcétera. Y la humedad puede llegar a degradar el aceite también, porque puede formar ácidos corrosivos. Entonces la humedad que tiene H2O, acuérdense, con el aceite y el oxígeno redundante que tiene el aire, puede formar ácidos corrosivos. Cuando hay altas temperaturas hay más probabilidad de que haya este tipo de oxidaciones. En los compresores que utilizan aceites sintéticos, los POE, poliolester, que son muy higroscópicos, el agua que absorben supone la alteración de sus propiedades como lubricante. Entonces hay que tener cuidado de que los aceites no hay que destaparlos más que para agregar algo y taparlos de inmediato. No hay que dejarlo destapado porque absorben humedad muy rápidamente. Dicho esto, el equipo para realizar el vacío es sencillo, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos para hacer el vacío? Bueno, la bomba de vacío. Acá está la bomba con una de las tantas que hay. Normalmente hay de una etapa y dos etapas. Dentro tiene rotores, por si acaso no es de pistones. Las bombas de vacío son de rotores. Normalmente son de doble etapa. O sea que hay un juego de rotores que después de hacer el vacío pasa a otra etapa de rotores para que en doble etapa mejoremos el vacío y se hace más rápido el trabajo. Repito, hay bombas de una etapa y de dos etapas. Lo ideal es de doble etapa para que el trabajo sea más rápido y el vacío se alcance más profundo. Lo otro que se necesita son los juegos de manómetro de alta y baja, que van conectados a un manifold. Normalmente le llaman juego de manifold, con manómetro de alta y de baja. La conexión de las mangueras deben ser compatibles con las resistentes de la instalación. Deben ser con rosca flare de un cuarto o 3/8, depende del sistema. A todo esto conjunto muchas veces lo llaman el analizador. O sea, juego de manómetro con manifold y las mangueras le llaman el analizador completo. Y es una herramienta que todos deben tenerlo. Y ahora, pues, están usándose bastante los manómetros digitales, que son digitales como cualquier teléfono que ustedes tienen en la mano. Ya las pantallas son digitales, son más precisos, pero todavía son costosos, lamentablemente. En la cantidad que se vende todavía es pequeña, por eso todavía siguen siendo un poco caros, pero son muy útiles y se puede hacer esfuerzo para tenerlos. Y complementando los manómetros que son de alta y de baja, que normalmente hacemos los vacíos midiendo el manómetro de baja, mejor es usar el vacúmetro, que con una manguera también se puede instalar independientemente para medir la presión de frente en micras de mercurio. Hay diversos tipos de vacúmetros, como antes mencioné, ahí muestro dos de ellos para que vean sus características físicas, cómo son. Y como complemento de todas las dos cosas anteriores, de todas las tres cosas anteriores, la bomba, los manómetros y el vacúmetro, aquí hay que recomendar esto. Hay que usar los ratchets cuando hay llaves de servicio, porque la mayoría usa pues alicates, usa cualquier herramienta que después empieza a lo que le llaman, se roban las superficies
las superficies esquinadas que tienen los vástagos de las válvulas. Es mejor usar esta llave ratchet, muchos lo llaman chicharras, que sirve para abrir y cerrar la válvula de servicio. Tenemos que usar todas estas herramientas porque cuando hagamos vacío necesitamos abrir y cerrar las válvulas adecuadamente para que trabaje la bomba de vacío, y cuando ya la bomba de vacío no la necesitemos, cerremos las válvulas para que la bomba de vacío la podamos desconectar. Estas son recomendaciones básicas sobre herramientas complementarias, una herramienta muy simple pero muy útil. Para hacer vacío, rápidamente vamos a decirlo, hay que conectar la bomba de vacío en el punto adecuado. En un gráfico más adelante lo vamos a ver. La válvula de servicio del sistema debe estar en la posición adecuada. Cuando se trata de instalaciones grandes que tienen compresores semiherméticos o herméticos con válvula de servicio, es conveniente hacer vacío por las dos zonas, ¿no? Por alta y baja, más fácil, y se hace un vacío mucho más rápido. Recomendable hacer el compresor por separado, sobre todo cuando es nuevo, para evitar la excesiva vaporización de los aceites que tienen, porque el aceite que tiene el compresor también puede tratar de evaporar la parte superficial. Nos se alcanza el vacío deseado, se cierran las válvulas y listo. Se ayuda bastante si se calientan exteriormente el condensador, el tanque de residuo de líquido y el evaporador. Algunos pretenden calentarlo con soplete, yo no lo recomiendo. Mejor es calentar con un foco, con una estufa, si quieren acelerar el vacío. Luego se abre la válvula para permitir el paso del punto de conexión del equipo a la bomba de vacío. Se pone la bomba de vacío en funcionamiento hasta evacuar todo lo que sea posible y llegar con el vacuómetro a llegar pues a 500 micras de mercurio, como les dijimos, ¿no? Si no se alcanza bien el vacío, hay que repetir la operación, pero hay que sopletear. Se recomienda soplar nitrógeno seco para eliminar cualquier residuo que haya podido quedar en el interior, no permitir que entre aire, sino pues, el nitrógeno seco y volver a hacer vacío. En instalaciones pequeñas, para saber si se evacuó toda la humedad, se cierra la válvula de servicio del manifold y enseguida hay que percibir si hay un cambio de sonido de la bomba. En equipos pequeños, cuando hay un cambio de sonido, es posible que en la instalación exista todavía humedad. Hay un pequeño sonido que se siente con la experiencia, ya se sabe, para volver a hacer vacío nuevamente hasta alcanzar el vacío adecuado. Ya son experiencias que hay. Entonces, todo lo que he explicado está acá. Se usa la válvula de servicio de los compresores, la de alta y baja. Conectamos el lado de baja al manifold, el lado de alta al manifold. Jugamos con las válvulas para cerrar todo y el vacío se haga a través de la conexión del centro para que la bomba de vacío actúe por acá, succione todo por el medio. La bomba de vacío va evacuando todo lo que atrapa de aire o impurezas que pudiera haber adentro. Y acá he puesto una lámpara como gráfico, pero puede ser una estufa, algo que caliente. No es recomendable soplete, como dije, porque esto ayuda a que la humedad, sobre todo que puede haber dentro del tanque recibidor de líquido, del evaporador o del condensador, sea extraído más fácil por la bomba. Esa bomba de vacío, en el gráfico que está a la derecha, pues tiene su descarga. Todo lo que evacúa lo lanza a la atmósfera, lo lanza al aire. Entonces, por aquí se va notando todo lo que va saliendo de la bomba de vacío. Y no se alarmen que la bomba de vacío trabaja muy caliente, porque es normal. También es importante que sepan que la bomba de vacío tiene aceite, tiene un visor que hay que ir mirando, que no se vaya a desaparecer el aceite, porque es clave para la lubricación de la propia bomba de vacío. De tanto por el lado de alta, por el lado de bajo, es lo usual en sistemas medianos y grandes para hacer vacío. En sistemas pequeños se puede hacer por succión nada más, como es el caso de las refrigeradoras. En las refrigeradoras se hace el vacío con la bomba por el lado de la línea de succión del compresor, donde solo se utiliza la manguera de baja y la bomba de vacío se conecta con el conector central del manifold y la bomba de vacío va evacuando. Importante es decir que hay válvulas de acceso y carga que se quedan permanentemente en un compresor hermético para cualquier servicio que se haga. Una vez que se hace el servicio, como es una válvula, como si fuera la válvula del automóvil,
de la presión del automóvil, esta válvula se autocierra, se le pone un tapón por seguridad y listo. En algunos casos, cuando esta válvula no existe, tenemos que pinchar o agujerear o perforar la tubería de baja para instalar una válvula. Esta válvula nos permite recuperar el refrigerante, si que es un sistema que ya existe. Una vez que recuperamos el refrigerante, queremos hacer el cambio de compresor, podemos cambiar el compresor o simplemente podemos hacer vacío a través de esta válvula que también se queda permanentemente en el sistema después que hemos hecho todo el trabajo en sistemas pequeños. Eso es lo ideal siempre para trabajar con bombas de vacío, pero con las herramientas e instrumentos adecuados para que hagamos un buen trabajo. Como recomendaciones finales, siempre hay que verificar que el vacío sea adecuado. Se para la bomba de vacío cuando se cree que ya se ha llegado a la presión de 500 pulgadas, de 500 micras de mercurio. Esperamos un buen rato para ver si sube la presión. Y sube la presión 1 hasta 2 micras, hasta 5 micras, digamos, y se queda ahí, ya estamos tranquilos, el vacío está adecuado. Pero si sube, ahí hay problemas, porque de repente hay un agujero en algún lugar del circuito, hay que ubicarlo, por eso que aquí se recomienda usar presucción de nitrógeno y espuma de jabón, que es lo más rápido para detectar si hay una fuga, hay que repararla y volver a hacer el vacío. Y las recomendaciones son que si durante el vacío de la instalación el compresor tiene válvulas de servicio, hay que mantenerlas cerradas. En los compresores, solo cuando haya alcanzado el vacío, hace que la bomba funcione para el compresor. En otras palabras, muchas veces ese vacío aislando al compresor. Después abrimos la válvula de servicio del compresor para hacer vacío en el compresor, para no hacer el efecto de la evaporación de parte del aceite del compresor, que es lo recomendable. Si el compresor tiene resistencia Carter, conviene mantenerla conectada durante el vacío. Ayuda, porque el calentador de Carter también ayudará a la bomba a eliminar más rápido todo lo que sea aire o humedad. Cuando se tiene lugares de bajas temperaturas, en las alturas, estoy hablando nuevamente, en la sierra, hay que tener cuidado, porque pueden haber bajas temperaturas, puede provocar congelaciones, etcétera, y falsos vacíos. Cuando instalaciones son grandes, también hay que utilizar a veces 2, 3 bombas en paralelo para hacer vacío más rápido. Y lo otro hay que recomendar, nunca hay que arrancar el compresor en vacío. Cuando está haciéndose vacío, no se le vaya a ocurrir hacer arranque de un compresor. Que los compresores herméticos y herméticos, como se refrigeran, repito, con el motor eléctrico o con los vapores del refrigerante, puede haber problemas. Porque arrancar el compresor en vacío puede provocar que se queme el bobinado del motor. Hay vacío, ¿no? No hay refrigerante, no hay nada, no hay aire. Si se quiere romper vacíos, hay que usar siempre nitrógeno seco, con válvula reguladora que no pase de 150 litros. Eso siempre acuérdense. Lo ideal es, hagan lo que quieran con nitrógeno para que ayude en la limpieza, en evacuar la humedad que puede haber quedado, pero no pasen de 150 litros por seguridad de todos los accesorios que tiene el sistema. La bomba de vacío hay que cambiarles aceite cada vez que se pueda, porque el aceite también se contamina, porque por ahí está pasando todo lo que estamos evacuando. Si no se tiene disponible nitrógeno para hacer un barrido y se presume que el circuito a deshidratar contiene mucha humedad, hay que cambiar el aceite de la bomba de vacío y sustituirlo por otro de las mismas características que aconseja el fabricante de la bomba, porque de esa forma evitaremos que la humedad permanezca dentro de la bomba y la bomba se deteriore. Entonces siempre hay que tener cuidado de ir observando el visor de aceite de la bomba para ver que esté más o menos transparente, porque si vemos que se está enturbiando, hay que cambiar ese aceite porque también esas impurezas pueden dañar a la bomba de vacío. No hay que confiarse, esta es la última recomendación que hago. Muchos usan el filtro y dicen, no, no le hagas tanto vacío, te vas a demorar mucho, porque ya la bomba de vacío cuando te llega a una presión bien baja, ya es suficiente, pone un buen filtro secador nomás para que toda la humedad restante lo atrape el filtro. No, no hay que confiarse, tengan cuidado. Lo ideal es, aunque tengamos que esperarnos bastante, que hagan un vacío adecuado hasta los niveles que he recomendado, porque los filtros pues siempre absorben humedad, lógico, para eso están, pero no están hechos para absorber mucha humedad. Pueden tener problemas porque los filtros después, cuando están saturados, sueltan la humedad en cualquier momento y nos crean problemas.
Entonces, hecha todas estas aclaraciones, espero que las haya sido útil. Les agradezco su atención. No sé si habrá alguna pregunta por ahí, porque también quiero hablarles un poquito sobre el congreso que viene en el mes de octubre. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. A nuestros participantes, les informo que comenzamos con la ronda de preguntas. Pueden activar su chat de manera, su micrófono de manera ordenada, pero vamos a comenzar con algunas que se han escrito en el chat. Por ejemplo, hay una que dice, ¿qué tipo de bomba de vacío y capacidad recomendaría para realizar un buen vacío a los equipos de precisión y chillers? Bueno, hay una regla práctica, por si acaso, de que como las bombas de vacío se venden por CFM, normalmente hay que conocer la capacidad del equipo que estamos trabajando en ton. O sea, si tiene BTU por hora, lo transforman a ton y se divide entre 5. O del ton entre 5 nos dan la cantidad de CFM que se necesita una bomba. Entonces, las bombas normalmente que se venden son de 5 CFM, 10 CFM, 15 CFM, 20 CFM. Entonces, acuérdense que una regla práctica es número de ton que tiene su equipo, divídanlo entre 5 y ese es el CFM adecuado. Entonces, la bomba que ustedes deben comprar debe ser de una capacidad un poco mayor que esos CFM que les sale de dividir el ton entre 5. Una regla práctica rápida. Muy bien, Recuerden que las bombas se venden por CFM. Algunos lo piden por HP, pídanlo por CFM. Hay bombas pues, de un tercio, de medio caballo, tres cuartos. Pero el CFM es importante por lo que acabo de decir. la siguiente pregunta de Luis es, ¿en qué tiempo se hacen los equipos? No, en equipos de chiller y drop top, ¿qué tiempo de vacío se hace? No, el tiempo depende a qué grado de vacío quieren llegar. No se hace por tiempo. Puede ser rápido, puede ser lento, va a depender de la cantidad de tubería que tenga todo el circuito. Lo más importante es lo que acabo de explicar en antes. El tiempo es secundario, lo principal es llegar a los 500 micrones, o lo más cerca posible. La siguiente, el manifold con vacuómetro integrado digital MS4000 ¿es recomendable para realizar un correcto vacío o es indispensable tener un vacuómetro independiente para mayor precisión? Si es que el rango de ese vacúmetro que está en el manómetro digital llega a los valores de 500 micrones, sí se puede usar. Por eso hay que preguntar muy bien, porque hay algunos que lo tienen y otros no. No sé la marca que me han hablado si lo tendrá, pero para cualquier marca hay que averiguar cuál es el valor mínimo que puede medir ese vacúmetro digital. La siguiente pregunta, si tengo una bomba de vacío y trabajo con diferentes gases refrigerantes, ¿tengo que cambiar el aceite por cada tipo de gas refrigerante? Si es que han hecho vacío y el aceite les ha quedado bien, en buen estado, no hay problema, porque el aceite y la bomba de vacío están fuera del equipo frigorífico, no hay la posibilidad de contaminar con otro refrigerante porque todo sale, todo sale, todo sale. Pero lo más recomendable es siempre, así yo vea que el aceite más o menos está limpio, mejor cuando hago un servicio a un sistema, mejor le cambio el aceite a mi bomba de vacío y para el otro servicio un aceite nuevo. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el cambio de aceite de la bomba de vacío? De no hacerlo, ¿qué riesgos podría haber? Eh, lo más usual es lo que mencioné, ¿no? Si es que el aceite se pone turbio es porque ha arrastrado de nada partículas que no sé qué serán, por me aseguro, para que mi propia bomba de vacío no se dañe. Entonces, mejor si veo mi aceite transparente, como dije antes, lo veo más o menos limpio, no me preocupo. Pero si es que yo quiero que mi bomba de vacío me dure bastante, mejor cambio el aceite cada vez que pueda
porque no voy a esperar que haya turbidez, porque puede haber humedad que no se nota también dentro del aceite y se gasta mi bomba, ¿no? ¿De cuántos CFM es recomendable la bomba de vacío? Siempre, como digo, regla práctica, ton como capacidad del equipo entre 5 eso da CFM. Esa cantidad de CFM que le salgan en la operación, te va a decir, voy a comprar una bomba de 5 de 10 de 15 o de 20 de CFM. Siempre acuérdense, ton del equipo, tonelada de refrigeración del equipo o capacidad del equipo en ton entre 5 ese es el CFM mínimo que debe tener mi bomba. De ahí para arriba yo puedo seleccionar cualquier bomba. ¿Qué medida de diámetro recomienda las mangueras de vacío? Normalmente donde un cuarto, lo ideal es que sean de 3 octavos. ¿Cada cuánto tiempo debo cambiar el vacuómetro y la bomba de vacío? Eso es difícil de responder porque cada trabajo que hagan a veces encuentran unas asquerosidades y cochinadas terribles que desgastan a la bomba y la bomba misma a veces ya no alcanza los vacíos que uno quiere. Siempre hay que estar revisando por ello. Las preguntas anteriores son muy buenas por eso, porque sepan que cuando cambio de aceite con cierta frecuencia, mi bomba me va a durar bastante haciendo vacío hasta los niveles que yo quiero. Clave es eso, por eso no les doy cuánto tiempo dura mi bomba de vacío, porque va a depender del trato que yo le dé. ¿Tiene algún conocimiento sobre el R32 y cuando no se hace vacío produce el efecto diésel? Cuando no se hace vacío produce el efecto diésel. No, no lo sé. Algo he escuchado, pero no me atrevo a hablarlo porque no lo sé a fondo. ¿Tiene algún tipo de aceite o marca recomendable para el cambio de aceite de la bomba? Toda bomba de vacío recomienda un tipo de aceite y como como yo sabe que trabaja en Colimport tenemos los aceites para las bombas de vacío que nosotros vendemos. ¿Qué diferencia hay en las bombas de una etapa y dos etapas? La rapidez, sobre todo para llegar al vacío que uno quiere. Porque la de 2 etapas es como si tuviera 2 bombas juntas. ¿Es recomendable conectar una bomba en el lado de baja y otra bomba en el lado de alta presión en equipos grandes? Sí, sí se puede. Inclusive se pueden poner 2 o 3 bombas en paralelo a cada lado. Se hace más rápido el trabajo. Tengo una bomba de 1/3 HP. ¿Para qué tamaño de equipo me serviría? Eso debe ser de 15 CFM o 20 CFM aproximadamente. No debe servirte hasta 5 a 7 toneladas de equipo. Los vacúmetros digitales CPS en presencia de R22, su lectura de micrones baja muy rápido. ¿A qué se debe? No depende del refrigerante. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta, puede abrir su micrófono. Señora Sanguinete, buenas noches. Sí, buenas noches. Este, si yo utilizo mineral, ¿cuántos micrones de vacío hago? Y si utilizo POE, ¿cuánto de vacío en micrones hago? Realizo. Lo ideal en todo siempre es 500 micrones. Cerca de 500, lo ideal. Sin embargo, cuando es POE y cuando se trata ya de equipos de baja temperatura de -10, -15 para abajo de aplicaciones, mejor es llegar a 300 micrones de mercurio. Nunca se llega a a su totalidad de vacío, ¿no? A cero, ¿no? Siempre queda Bien humedad. bravo, porque te demoras un montón y
ya con lo poco que queda de humedad, al llegar a esos valores de presiones, ya el filtro se encarga del resto, porque te demoras una eternidad para llegar a casi absoluto, ¿no? Entonces recomienda la bomba de 2 etapas para hacer un buen vacío. Siempre recomiendo ir a una etapa porque es más rápida. Y cuando hay equipos grandes, como eso antes dije, a veces se ponen dos, tres bombas o hasta cuatro en paralelo para que la evacuación sea más rápida, ¿no? Recomienda hacer vacío por alta y baja Sí, se hace más rápido. y calentar los condensadores y el evaporador, las tuberías. También recomienda eso. Sí, sobre todo los serpentines del condensador y el evaporador, ¿no? Que ahí hay más recorrido. Y no se olviden, si hay tanque recibidor de líquido, al recibidor de líquido también. Ok, ingeniero, muy amable. Gracias por el conocimiento compartido. Ok, qué ocurrencia, gracias a usted. Ingeniero Sanguinetti, buenas noches. Buenas. Eh, con con respecto a la pregunta que hice hace rato de conectar dos bombas a un equipo grande por línea de alta y baja, eh, si las bombas son de distintas capacidades, ¿hay algún problema? Bueno, cuando son en paralelo, lo ideal es que sean de la misma capacidad, ¿ah? Porque el flujo es mejor cuando está bien repartido, porque si no, hay problemas en el manifold que se usa de las bombas, porque le puede hacer el vacío a la otra bomba. Por eso mejor es siempre que cuando ponga dos en paralelo tengan las mismas capacidades, sea en Ok, alta o sea en ingeniero. baja. Gracias. Ok. Buenas noches, qué gusto saludarlo. Tengo Buenas una noches. bomba de un tercio, y más o menos hasta qué tamaño de equipos me puede servir esa bomba. Bueno, el comandante dijo, ¿no? Bombas de un tercio hay de varios CFM, más me interesa el CFM, pero al ojo, esas bombas pueden servirte hasta 4, a veces hasta 5 toneladas. Lo usual está entre 3 y 4 toneladas de refrigeración. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero Sanguinetti, para sacar los FM es la capacidad total frigorífica del equipo, entre 5 Sí, y... la capacidad frigorífica del equipo en ton entre 5 Listo, listo, listo. y ahí te da CFM. Listo, listo, listo. Bueno, si no hay más preguntas, voy a hablar rápido para despedirnos. El Congreso, que es la quinta feria de Expofrío con Congreso, Feria y Congreso de Expofrío 2024, que se va a realizar en el Hotel Sheraton, Sheraton Lima Hotel Convention Center, que está frente al Palacio de Justicia. Y esto se va a realizar el jueves 24 y viernes 25 de octubre de este año. Entonces, los invitamos a que participen a todos los interesados, porque van a haber diferentes conferencistas, charlas sobre refrigeración, aire acondicionado, calidad de aire, conservación del ambiente, cambio del refrigerante, todo lo novedoso. Van a haber 22 expositores. Vienen ingenieros, vienen de Colombia, vienen de México, de Estados Unidos, de España, de Ecuador y de Costa Rica. Y muchos ingenieros peruanos también van a participar en ello. Así que los dejamos con la invitación para que tomen nota de las fechas y el lugar. Y bueno, los esperamos y aprovecho para agradecer la audiencia que he tenido y espero que les haya servido de algo o complemento de lo que ya conocen, lo que hemos hablado. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Me despido de todos ustedes.
Gracias, ingeniero Sanguinetti, y a nuestros asistentes por su participación. Recordarles que la grabación de este webinar se va a subir a las redes sociales de la revista Expofrío Perú Latam. Para aquellos que tengan alguna consulta extra, ingeniero, ¿podría compartir su correo, por favor, para invitarlos a... Ahora, a ver, espérate, voy a ponerlo. Ok, ahí. Ahí tienen mi correo si quieren comunicarse conmigo. Les contesto con mucho agrado. La expoferia empieza a partir de las 8, 24 y 25 de octubre, en el Hotel Sheraton de Lima. Listo, muchas gracias, ingeniero Sanguinetti, nuevamente, y a nuestros participantes por su asistencia y participación. Ok, nuevamente, buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches.